8:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Marcelo Fernández de Córdoba, diplomático de carrera y vicecanciller, embajador en varios países. Le invitamos para dialogar sobre un tema vinculado con una acción de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, que se anunció que está previsto para este lunes 28 de octubre una visita de una misión a la cárcel de La Roca de Guayaquil para verificar la situación del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, condenado por corrupción, 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas, tiene otras investigaciones por presuntas irregularidades, y que aquí en México lo protegió en su misión en Quito con el argumento de darle salvoconducto. Ahora la lucha, especialmente de un sindicato de expresidentes corruptos que buscan el salvoconducto. México ha insistido, la presidenta Sheinbaum, que va a insistir en el salvoconducto. ¿Hasta dónde puede ir la CIDH en esta visita para no generar falsas expectativas de lo que buscan es sacar de la cárcel a Jorge Glass? Embajador Marcelo Fernández de Córdoba, muy buen día. Sí, buenos días. Son muy pertinentes las preguntas que usted hace. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que nos va a visitar, tiene unas funciones específicas, relacionadas con los derechos humanos fundamentalmente. Es una corte a la cual cualquier persona puede recurrir a la corte, cualquier persona dentro de nuestro continente puede recurrir a la corte por violaciones de derechos humanos. Una de las violaciones es la negación de justicia en el país determinado. Entonces, mirándolo así, esta visita me parece que no va más allá de verificar que se le esté dando un trato realmente humano al señor Glass. Realmente humano en el sentido de que tenga la alimentación adecuada, tenga la medicina adecuada, no así en cuanto a referirse a los delitos que está acusado y que está condenado, porque en los casos en que para que la Corte intervenga en casos de violaciones de las leyes de cada país, hay que culminar los procesos legales internos, y están culminados. Los procesos internos están culminados con las respectivas sentencias y los debidos procesos que se han causado de conformidad con las leyes ecuatorianas en torno al caso del señor Glass. Es decir, yo pienso que no va más allá de verificar, como digo, que se les dé un trato humano, que no esté privado de alimentación, que no esté privado de medicina, la medicina que se requiera, pero por otro lado, la comisión tiene que mirar que este señor tiene 2 sentencias, como usted ya lo ha mencionado, 2 sentencias en firme en el país que debe cumplirlas. Y eso precisamente la Corte no creo que se vaya a pronunciar dentro de eso, porque sería una injerencia dentro de los asuntos internos del Ecuador. Además, en el supuesto que hiciera eso, el Estado es libre y tiene que respetar la institucionalidad, como en este caso la justicia, que lo sentenció en 2 procesos. Bueno, así es. Así es, como usted bien lo menciona, la justicia ecuatoriana se le ha tramitado los procesos con todas las normas del debido proceso interno. Él no puede no puede decir que es un perseguido político, porque él está perseguido por delitos expresamente contemplados en nuestras leyes. Es así que la visita de la Corte pues es interesante que venga. No es la primera vez que la Corte Internacional Interamericana de Justicia visita el Ecuador. Y yo recuerdo hace muchísimos años que nos hizo también una visita en relación a los trabajos de los menores.
y terminó con un dictamen, digamos, con ciertas recomendaciones favorables a los menores, en el sentido de que se les permita, si tienen necesidad de trabajar, que se les permita tener una educación adecuada, que se les permita tener una alimentación adecuada, etcétera, etcétera. Yo creo que este va a ser el caso. Ahora, podría ser que se manipule, porque debemos pensar que también en la Corte hay intereses políticos. En la época del señor Correa logró elegir a un miembro de la Corte Interamericana de Justicia, un miembro de su partido y favorable a él, no, que ya supongo que el periodo de este señor ya debe haber acabado y ya no habrá alguien tan ligado al régimen del señor Correa. Entonces, ¿usted se refiere a quien fue juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el doctor Patricio Pazmiño? Sí, claro, me refiero a él, ¿no? Pero eso fue hace tantos años que ya el periodo del sí, terminó. No lo sé exactamente porque no he mirado. Sí, terminó ese. Debe haber concluido entonces. Hay que pensar que puede haber también injerencias políticas con la Corte, pero si la Corte procede de acuerdo con las normas internacionales que las tiene y que las aplica, no puede hacer otra cosa que verificar lo que acabo de mencionar, verificar que se le dé un trato justo. Podría ser que el señor Glass realmente tenga alguna enfermedad que requiera una atención médica especializada, que se le dé esa atención, pero ir más allá para tomar una resolución e indicar que los procesos del señor Glass han sido ilegales, no lo creo. Es decir, esta misión lo que va a verificar es las condiciones en las que se encuentra el vicepresidente, y cualquier decisión que recomiende deberá ser procesada por el Estado ecuatoriano. No, por supuesto, porque la resolución que adopta la Corte son recomendaciones. Podría ser en determinado momento una condena a un Estado. Muchas veces se ha dado eso. Porque para llegar a un proceso dentro de la Corte, la persona que recurre a la Corte, como le digo, es uno de los casos que una persona particular puede recurrir a una Corte y demandar a su país, concretamente, o el país en que está, dentro de América Latina, porque es una Corte nacional americana, ¿no? Esta demanda tiene un trámite, tiene un proceso interno. No es cuestión de una inspección que podría pensarse y que podría pensarse de que va a dictar una recomendación de que el gobierno ecuatoriano conceda el salvoconducto que le permitiría ir a México. No creo que llegue a ese punto, porque eso ya sería dar una opinión frente a lo que ha adoptado las Cortes ecuatorianas, que no es el caso. Que no es el caso. Cuando uno recurre a la Corte, tiene que probar de que ha habido violación de las normas, de los procesos, que no se le ha permitido la defensa, que no se ha hecho un proceso absolutamente limpio, cosa que no existe, porque está muy claro, sumamente claro, que se trata de una persona que ha cometido faltas sumamente graves en el Ecuador, razón por la cual tiene que cumplir las sentencias que le condenaron los jueces ecuatorianos. Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, es decir, la misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos lo que va a visitar la cárcel de Guayaquil para verificar su condición de los derechos humanos, fundamentalmente, más no entrar en la parte legal de las sentencias de este ciudadano. Yo creo que es así. No se ha iniciado un proceso en la Corte, una demanda de la Corte al Estado ecuatoriano por violación de derechos humanos, de violaciones específicas a las normas de los procedimientos, que no se ha, pongamos un ejemplo, que no se le ha permitido defenderse adecuadamente dentro de los procesos. No, pero eso hay que probarlo. No estamos dentro de un proceso judicial en la Corte. Es una visita, digamos, un poco más allá de cortesía, sino una visita para cumplir con verificar que no se esté dando malos tratos al señor Glass, sino que se le dé tratos humanos
y de conformidad con las normas internas del Ecuador. Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, el salvoconducto que vienen luchando el gobierno de México y otros expresidentes, eso no puede entrar en discusión para que la CIDH intente interceder ante el gobierno ecuatoriano. Pues yo creo que no, porque eso ya sería una injerencia en asuntos internos nuestros. El salvoconducto es absolutamente potestad soberana del Ecuador. El conceder o no conceder ese salvoconducto. Y al no conceder, como en este momento que no se ha decidido no concederle, porque se considera que la situación de asilo político que se planteó México en su momento no es procedente, no es conforme a las normas del asilo. En México cumplió, es decir, México también tiene en ese sentido que no ha cumplido las normas del derecho de asilo. La Convención de Caracas sobre asilo diplomático, en su artículo tercero o cuarto, establece algo concretamente que México no lo ha cumplido. Establece que en el caso de una persona que solicite asilo y esta persona ha sido procesada, ha sido juzgada y ha sido condenada por delitos comunes, el asilo no procede. ¿Qué es lo que en ese caso procede? Simple y llanamente que el jefe de misión invite a la persona que se trate que ha ingresado al recinto diplomático a salir del recinto diplomático. Cosa que México no lo ha hecho. México inmediatamente concedió un asilo, ¿no? un asilo que no es procedente, porque está muy claro que el señor Blatt no es perseguido político, sino que es un delincuente común. Entonces, está sentenciado por las Cortes ecuatorianas en procesos absolutamente claros y transparentes, entonces no puede aducir que es un perseguido político. Ese es un término fundamental. De allí que la demanda que plantea México ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la violación de su espacio diplomático por parte del Ecuador, tiene esta otra parte que ellos tampoco han cumplido. Es decir, ahí la Corte, que todavía no se ha pronunciado, la Corte Internacional de Justicia de La Haya no se ha pronunciado, parecería que se va a tomar su tiempo y se está tomando su tiempo, nos tiene que considerar las dos cosas. Podría haber una condena al Ecuador por haber violado las leyes respectivas de la inmunidad diplomática, pero también tendría que haber una condena a México por haber violado la Convención de Derechos Humanos de Caracas del año 52, perdón. Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ¿qué implicaría en el escenario que la CIDH, luego de conversar, visitar la cárcel, le otorgue medidas cautelares? ¿Qué implica medidas cautelares y hasta dónde pueden ir? En este caso yo no creo que implique. Las medidas cautelares podrán implicar recomendaciones de un trato humano, recomendaciones de que se le dé la medicina que necesita, recomendaciones que si hubiera el caso de comprobar que ha sido torturado, por poner un ejemplo, que no se torture, que eso está absolutamente prohibido. Entonces no puede ir más allá de eso, a mi modo de ver. Ahora, todo es posible porque cuando se trata de intervenciones en aspectos judiciales, puede haber diversas opiniones, evidentemente, ¿no? Y puede haber intereses por debajo que son diferentes. Es decir, todo tendría que ver con la situación, la condición física del condenado y abogar porque se atienda, si ese fuese el caso, porque además oficialmente el sistema penitenciario y las autoridades han dicho que está atendido en la cárcel, que está tomando sus medicinas, pero ya las condiciones del vicepresidente son otras en materia de salud. Bueno, esa para mí ese es uno de los puntos fundamentales que podría hacer la comisión, una recomendación. Si es que encontrara que existen falencias en la atención médica, que existen falencias en la alimentación, que hubiera tratos físicos que no son compatibles con los derechos humanos,
Esas son las partes que pienso yo que debería adoptarse. Ahora, de ahí a que se pueda torcer las cosas, podría ser. Pero claro, ¿uno tiene que confiar en la CIDH cuando hace estas visitas? Bueno, estas visitas, como les digo, miren, a mí me tocó participar, no recuerdo muy bien en qué año fue, en el 71, 72, de que hubieron una serie de denuncias por maltratos y trabajo a menores. La comisión nos visitó, recorrió los lugares en que se suponía que habían estos trabajos, estos malos tratos a menores, y claro, se dio cuenta de algo de una realidad que lamentablemente existe. Estoy hablando de hace casi 40 años atrás, la cosa era todavía mucho más precaria, que si los menores no trabajaban, su familia era tan pobre que no podía tener para comer. Entonces lo que ocurrió fue una recomendación de que se den las facilidades para que los menores de edad que están en esas circunstancias puedan tener educación, puedan tener una alimentación adecuada, ya que se consideraba que el salario que se pagaba, que era pequeño, ¿no?, era indispensable para completar los ingresos de una familia realmente pobre. Esa fue una recomendación. No se hizo una recomendación general en contra de los propietarios de las haciendas y cosas, sino de tipo general. Y yo creo que por ahí van las cosas. Si es que tenemos algo que pensar de lo que va a ocurrir. Claro que obviamente el grupo correísta va a hacer su bulla, va a intentar torcer lo que se resuelva, decir que tiene que darse el salvoconducto al señor Glass, pero yo creo que eso no procede. No procede porque él está condenado, tiene 2 condenas, ¿no?, en sentencias en firme, que no pueden ser burladas por el hecho que él pretendió asilarse en México y fugar del país, cosa que no ocurrió. Otra cosa distinta es que la captura del señor Glass se produjo violando ciertas normas de derecho internacional que prevén la inmunidad de los locales diplomáticos en los respectivos países. Eso es otro asunto que no hay que mezclar. ¿Y cómo entender, embajador Marcelo Fernández de Córdoba, la posición de México, el gobierno anterior del demagogo de AMLO y ahora la presidenta de la misma línea política, la señora Claudia Sheinbaum, que la semana anterior insistió que va a continuar pidiendo el salvoconducto para sacar a Jorge Glass? ¿Qué implica esto? Bueno, mire, yo pongo siempre un ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurrió en Londres? ¿Qué ocurrió en Londres cuando se asiló el hacker Julian Assange? El Ecuador pedía que le den el salvoconducto. Inglaterra no le dio. Tanto es así que cuando por fin se le retiró la condición de asilado, el Ecuador retiró esa condición, las autoridades inglesas no lo tomaron preso. Que después haya ocurrido otras cosas es diferente, pero hasta ese punto no les dio. Es una facultad privativa y soberana de un país dar el salvoconducto o no darlo. Por las consideraciones que tenemos en este caso, el gobierno, pienso yo, que no debe dar ese salvoconducto, porque implicaría una burla a todo el sistema jurídico y a todo el sistema de jueces del Ecuador que han intervenido en los procesos en que este señor ha sido condenado. Entonces, eso para mí está sumamente claro. No hay duda de eso. No hay duda, absolutamente no. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Por qué el gobierno mexicano está insistiendo? Porque es un gobierno amigo de Correa. Pues. Es un gobierno que ha dado asilo, ha permitido que la plana mayor del correísmo esté refugiada en México. Les ha concedido refugio, en unos casos les ha concedido asilo, qué sé yo, pero están
es el centro mayor un centro en el que se han concentrado los excorreístas que también han sido condenados por otros lados. Entonces, hay que pensar que esta es una actuación del gobierno que tiene ciertos intereses políticos y obviamente ahí intervienen otros factores. Es una facultad soberana del gobierno mexicano, obviamente, insistir en ese salvoconducto, pero asimismo la facultad soberana del Ecuador en no darlo. Ahora, embajador Marcelo Fernández de Córdoba, el gobierno ecuatoriano ha reiterado, y la Cancillería, que no van a otorgar salvoconducto alguno pese a la insistencia de México. Es decir, México sigue soñando en eso, y evidentemente quienes buscan impunidad desde el exterior y en el interior del país, ese sector político que quiere sacar a como dé lugar de la cárcel. Incluso la candidata presidencial había anunciado hace poco que de llegar al poder le sacará de la cárcel con salvoconducto, es decir, atropellando todos los procedimientos legales y contra la justicia ecuatoriana y sus pronunciamientos. Evidentemente esa posibilidad siempre existe, ¿no? Que venga otro gobierno y cambie de postura. Eso existe, que este cambio de postura implique una burla para las autoridades judiciales del Ecuador, también existe. Estamos viendo que con la justicia se juega en todos los sentidos, hacia un lado o hacia otro lado. Y no solamente en el Ecuador, en otros países pasa exactamente lo mismo. Claro que existe esa posibilidad. Esa posibilidad, también existe la posibilidad de una amnistía dada a Correa. También podría existir esa posibilidad. Correa también está condenado a 8 años de cárcel y realmente en términos legales es un prófugo de la justicia ecuatoriana. Pero todo es posible. Cuando se cambie el gobierno, cambian las directivas, pueden manipular y obtener lo que actualmente no se concede. Pero claro, mientras tanto, este gobierno ha dicho que no va a atropellar procedimientos y que no procede la entrega del salvoconducto. ¿Seguirá entonces en este tira y afloja, como comúnmente se dice, entre el gobierno de México y el gobierno ecuatoriano? Bueno, depende qué es lo que quiera hacer México. Si México quiere hacer materia de vida o muerte, digamos así, y en realidad las relaciones con México están muy muy frías por parte entre Ecuador y México. Y se podrían enfriar más. De hecho la intrusión de las fuerzas policiales en la embajada mexicana, pues eso marcó un antes y un después de las relaciones de México, y eso está ahí. Eso está ahí, que es un tema que de acuerdo con las circunstancias que estamos viviendo actualmente, tendrá que resolverlo la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque México ha presentado una demanda ahí, y la Corte Internacional de Justicia de La Haya es el órgano judicial más alto de Naciones Unidas. Podría ocurrir algo allí, pero con respecto a la violación. Ya, el tema del salvoconducto es un tema soberano del Ecuador. Embajador Marcelo Fernández de Córdoba, a propósito de estos impases con México, quiero poner para que lo comente lo que la senadora mexicana Lili Telles dijo precisamente sobre esta actitud del gobierno mexicano, que al pretender sacar de la cárcel a un condenado por justicia en el Ecuador como es el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Por favor. Y Glass, el criminal que México trató de ayudar a evadirse de la justicia ecuatoriana, les acaba de prohibir la entrada a Estados Unidos y se acaba de solidarizar con el pueblo ecuatoriano por los actos criminales comprobados de Glass, el tipo a quien México trató de ayudar a evadir la justicia.
si van a continuar con esa política de estar en contubernio ayudando a estos criminales a utilizar las embajadas mexicanas como cuevas de criminales. Muy grave el decir una senadora mexicana, embajador Marcelo Fernández, que es una cueva de criminales las misiones de México. Bueno, en realidad está en su pleno derecho de decir aquello, y además está fundamentado por algo que yo le acabo de decir hace un momento. El México se ha convertido el país en que está refugiados una gran parte de la mafia, digamos así, de la época del correísmo. Entonces, es muy claro que en México también existen personas que valoran y piensan cuáles deben ser las actitudes de su gobierno. Ahora, evidentemente que el tema de que planteada por la senadora, pues, cae en una opinión y no va a dar ya, porque el gobierno del actual presidente tiene mayoría absoluta dentro del Parlamento. Entonces no va a pasar nada con esta declaración, pero sí es un indicio muy bueno de que sí existen entre los mexicanos personas que han estudiado la situación y ven claramente de qué se trata esta situación. Eso es muy importante. Claro, y en el tema de la Corte Internacional de Justicia, habrá que esperar el pronunciamiento que va a tomar todavía su tiempo por la demanda de México y también la respuesta y la contrademanda del Ecuador. Bueno, no tomó su tiempo, y de hecho ya ha tomado su tiempo, ya no sé exactamente cuántos meses han pasado, pero ya han pasado algunos meses, ¿no? Del inicio por parte del gobierno mexicano al haber presentado la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Los procedimientos de las cortes internacionales son muy lentos, y tienen su razón de ser lentos, porque tienen que realmente fundamentarse y ver exactamente de qué es lo que se trata cada pedido. En este caso, diríamos, yo vuelvo a insistir que en mi opinión va a haber una resolución hacia los dos países. Obviamente, el haber ingresado en la Embajada de México no es algo que no implique una violación de las normas internacionales, de las normas diplomáticas de derecho internacional por parte del Ecuador. Pero también hay que ver esto, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Porque México quiere dar acogida a un criminal condenado y con sentencias absolutamente ejecutoriadas, y no está cumpliendo, como acabo de mencionar, el artículo respectivo de la Corte, en que habla, cuando se dan estos casos, tendría la obligación del gobierno mexicano de decirle: señor, esto no procede, estas peticiones, haga el favor de salir. Y más o menos ese es el trámite que se debe dar. Claro, en primer término, ¿acaso México no violó las convenciones al dar asilo, al dar cabida a un delincuente condenado, doctor Fernández? Claro que sí, eso está claro. La propia senadora que usted acaba de ponerle en la discusión es muy clara. Habla de una cueva para dar refugio a criminales. Y eso está claro. Para nosotros está muy claro. Claro que México el gobierno mexicano le quiere plantear desde otro punto de vista, pero yo creo que el gobierno ecuatoriano, con el grupo de asesores que nos consta que vieron en la primera audiencia que tuvo la Corte, que se plantearon las aspiraciones y las posiciones de cada gobierno, pues están muy claros que tienen que analizar por qué fue la acción del Ecuador en contra de México. Claro que yo siempre dije que tal vez eso era excesivo, que había otros métodos, pero ya vimos que los otros métodos, en el caso de la señora Duarte en la Embajada Argentina, fueron burlados por los diplomáticos argentinos al sacarla del país subrepticiamente y enviarla hacia Venezuela. No sé si sigue ahí en Venezuela o ha ido a Argentina o a otro lado, pero la justicia ecuatoriana se vio burlada totalmente. Eso es un antecedente muy grave que hay que pesarlo dentro de esta situación.
Dentro, en el supuesto que haya medidas cautelares que dicte la CIDH, pudiera determinar no la salida ni el salvoconducto, pero sí decir que se le atienda en su salud si es que habría un deterioro y haya negligencia de las autoridades del sistema penitenciario, o también pedirle que le cambien de recinto penitenciario. ¿Esto queda a discreción de las autoridades ecuatorianas? Claro, porque de hecho, todo lo que usted acaba de mencionar son recomendaciones. Son recomendaciones, no pueden ir de más allá, no existe una forma de coerción hacia el gobierno ecuatoriano. Serán recomendaciones que, de hecho, el gobierno ecuatoriano puede aceptarlas o no, pero yo pienso que al tratarse, pongamos el caso que la Corte que considera que no está atendido médicamente adecuadamente, pues cambiarla a un sitio que le den, o ordenar que la atención médica sea la que requiere el señor Glass, por ponerle un ejemplo. Eso es otra cosa, pero de ahí entrar al fondo del problema no lo creo. Claro, doctor Fernández, con una circunstancia que el reo, el condenado por delincuencia organizada, por corrupción, ya tuvo malos antecedentes con la justicia, porque no se presentó, huyó y era buscado por la justicia ecuatoriana. ¿Cómo se le puede cambiar si no hay plenas garantías, como ha ocurrido con otras cárceles? Quizás ese es uno de los argumentos. ¿Por qué está allí? Porque simplemente él se burló de la justicia, pese a tener 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas y otras investigaciones penales en marcha. Bueno, es correcto lo que usted dice, es absolutamente correcto. Las recomendaciones, supongamos que hubiera una recomendación de que le cambien de cárcel a una cárcel que no reúna las seguridades del caso, como usted manifiesta. El gobierno de Ecuador debe aceptar o no aceptar eso. Y yo pienso que lo que sí sería procedente es si existe alguna recomendación en cuanto a la salud, en cuanto a la alimentación, ¿no? Cierto tipo de comodidades que pueda tener en una cárcel. El hecho de estar en una cárcel no es muy cómodo, sea esta cárcel de primera, de segunda o de quinta, no es muy cómodo, ¿no? Por ahí cualquier cosa podría ser aceptable por parte del Ecuador, pero ya entrar en resoluciones que implican un atentado contra la soberanía nuestra, el gobierno no debería aceptarlas. ¿Esta misión de la Comisión Interamericana debe tomar contacto con Cancillería o viene directamente con las autoridades del sistema penitenciario? Bueno, no lo sé exactamente qué trámite han seguido, pero de hecho tendría que haber tomado contacto con las autoridades nuestras, en este caso Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo que entiendo, el gobierno no se ha pronunciado ni ha dicho nada, pues ellos vienen y están hasta cierto punto garantizados en cuanto lleguen, hagan la inspección que quieran hacer, hagan las recomendaciones que quieran hacer y luego se retornen a San José de Costa Rica, que es donde están. Entonces, si eso se cumple, pero yo sí pienso que de hecho deberían haber tomado contacto con la Cancillería, porque obviamente podrían llegarse el caso de que el Ecuador les niegue el ingreso al país, que no sería nada bueno, pero podrían hacerse caso. Claro, no ha habido ningún anuncio, más bien se conoce que el gobierno dará todas las facilidades para que accedan a ver, a observar, a escuchar al condenado por corrupción en la cárcel de La Roca de Guayaquil. Claro que podría, esa sería la actitud correcta del gobierno, darle las facilidades, es decir, no ocultamos nada. La situación de este señor es esta. El señor está condenado en dos procesos judiciales legalmente adoptados, procesos que han seguido el debido proceso, si vale la redundancia, y está en la cárcel en condiciones adecuadas. Entonces vengan y vean que está en condiciones adecuadas, porque también podría tratar de inventarse, porque es fácil sacar un certificado médico en nuestro país, un certificado médico que diga cualquier cosa.
Entonces, también eso hay que tener presente, ¿no? Que por ahí podría intentar tal vez cambiar la prisión de la cárcel a una prisión domiciliaria, lo cual me parece que no, y ha dado los antecedentes del intento de fuga del país, no debe concederse. Claro, lo que usted cita, doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ha sido evidente. Hay casos, metástasis, purga, plaga, pantalla, obstrucción de la justicia, independencia judicial y una larga lista en donde jueces, fiscales manipularon informes de salud y que ellos han confesado, es decir, admitieron los delitos y ahora no se puede dar paso en el supuesto que pretendan hacer eso en esta visita de la CIDH. Así es lo correcto. El gobierno debe dar las facilidades que requieran, y yo diría inclusive debería ponerles que no quiero exagerar, pues necesitan coordinación para movilizarse a la cárcel y todo eso, darle las facilidades, pero nada más, hasta ahí nomás, darle las facilidades. Yo le había mencionado el caso de que creo que esto fue en el año, ¿qué sería? Pues esto en el año 80 y algo, ¿no? Que nos vino esta misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y que vinieron a recorrer varias propiedades, básicamente en la costa, ¿no? Se les dio las facilidades y al final las recomendaciones que hizo eran recomendaciones aceptables y no pasó de más. Hubiera sido peor el negarle el ingreso, hubiera sido peor el no permitirles de hacer las visitas que tenían que hacer, ¿no? Y en este caso las cosas salieron como debían ser, con unas recomendaciones sensatas que no implicaban nada más que tomar ciertas medidas ciertamente no tan difíciles para el gobierno ecuatoriano. Ahora vamos a ver en este caso qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre y con qué ideas viene la comisión? Porque podría venir con ideas preconcebidas, ¿no? Que eso podría ser grave. Pero al Ecuador le queda simplemente ser firme en su resolución. Decir, mire señor, este es un delincuente, ha sido juzgado, ha sido condenado y está donde debe estar por sus antecedentes, por su intento de fuga a través de la Embajada de México, y ahí se mantendrá, obviamente mientras dure este gobierno, porque si viene a otro puede cambiar, eso es otra cosa. Aunque más allá de un gobierno debería mantenerse en firme las decisiones judiciales. Bien, muchas gracias. Muy claro el señor embajador Marcelo Fernández de Córdoba para hablar el caso de Jorge Glass. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Combina Nutella con tu pan favorito.